Todo experto fue novato alguna vez. Nadie nace sabiéndolo todo y depende de nosotros seguir aprendiendo y desarrollándonos en todos los ámbitos de nuestra vida. Soy César Treviño y este es un podcast para simples mortales que, como tú y yo, día a día enfrentamos situaciones que nos hacen pensar y sentir que no sabemos ni entendemos nada y que necesitamos una explicación más simple y coloquial de ciertos temas. Buscaré apoyarme de expertos y personalidades especializados en diferentes áreas de negocio y de la vida en general para que nos ayuden a entender mejor todo eso que no sabíamos. Quédate y escucha el tema de hoy. Comenzamos. Bienvenida, bienvenido a este episodio número 5 de mi podcast para simples mortales. El día de hoy me acompaña una experta en todo lo que tiene que ver con cuestiones de impuestos. Vamos a estar hablando de un tema muy específico para simples mortales que muchas veces no tenemos la menor idea de todas esas cosas que tienen que ver con impuestos, cómo darnos de alta, facturaciones, etcétera, etcétera. Es un tema que la verdad es que todo mundo lo ve como algo muy complicado. Incluso hasta creo que es tu eslogan, el de sin miedo al SAT. Justamente por eso, porque mucha gente le tiene miedo al SAT, mucha gente tiene miedo a pagar impuestos, no saben en dónde están sus impuestos, a dónde se van, etcétera, etcétera. Entonces vamos a estar tocando todos esos temas con esta expertaza, mi querida Guille Gol, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que como lo dices tú y el título del podcast queda perfecto porque es para mortales, ¿no? Entonces, de igual forma es el mismo contenido que a mí me gusta transmitir de una forma muy sencilla y algo que a muchos les da miedo, ¿no? Y algo que es inevitable. En algún punto de tu vida, ya sea porque entraste a trabajar o porque emprendiste o porque vendiste algo, tienes que tocar el tema de los impuestos y siempre te va a dar así como, sí, ¿cómo le hago? Hasta tratamos de evitarlo, ¿no? Perfecto, Guille, me gustaría que empezáramos, que nos platicaras un poquito quién eres y qué es lo que haces. Ok, bueno, ya me presentó aquí César. Justamente soy contadora. Tengo un despacho contable y me enfoco justamente a emprendedores. Gran parte de mi contenido es para aquellos que van iniciando, que tienen un emprendimiento, que iniciaron con un e-commerce, con una tienda en línea. Entonces, todo el contenido que yo voy generando es justamente para este público, ¿no? O sea, gente que en su primer paso a emprender le da miedo, yo llego y le quitamos el miedo, justamente. Actualmente el despacho es 100% mío, soy la titular del despacho, tengo un equipo increíble, entonces ellos son la magia justamente detrás de Igual Contadores. ¿Y cómo es que empezaste tú a generar todo este contenido? Porque, digo, tú escuchas el término contador y por lo menos desde mi punto de vista es como un tema, pues hasta cierto punto lo ves como aburrido, pero tú has empezado a generar contenido que se te ha estado volviendo viral y la verdad es que es bastante educativo, ¿no? Ahorita detrás de cámaras platicábamos un poquito, tu contenido se ha vuelto viral específicamente en TikTok, ¿no? Y ¿cómo es que decidiste tú empezar por ahí? Ok, primero, o sea, siempre me gustó el tema de contabilidad, la carrera, todo, siempre me gustaba el tema de impuestos y tal, pero realmente a mí lo que me gustaba era como el conocer las historias, el cómo va pasando un emprendedor de, hey, registré mi marca, empecé a vender, tuve mis primeros clientes, ya estoy generando dinero y pum, les llega el tema de los impuestos y como que se paniquean y se frenan. Entonces, cuando empecé con el despacho y toda la parte de consultorías, pues era así como un podcast, ¿sabes? O sea, yo tenía mi junta 1 a 1 con mi cliente y me contaba todo el tema de los impuestos, entonces era como un común denominador el tengo miedo, ya sea porque no estoy empezando porque tengo miedo o ya me va muy bien y ya no quiero crecer porque tengo miedo, ¿no? Entonces tengo esos dos perfiles, por así decirlo. En TikTok todo empezó por mi hermana, justamente porque ella hacía contenido y me dijo, oye, pues, al final es una plataforma súper creativa donde se transmite contenido muy fácil, hazlo. Y yo dije, ok, está bien, voy a empezar a hacerlo de una forma más amigable, ¿me explico? Y yo también, o sea, si tú piensas en contador, pues yo también me puedo imaginar a los que eran mis profesores de la universidad y gente con canas en un escritorio, en una computadora, y ese es el típico contador que conocemos. A mí lo que menos me gusta hacer es estar atrás de la computadora capturando información. O sea, a mí me encanta siempre el one-to-one con qué hay detrás, ¿no? El cómo te ayudo con tu negocio para que crezca. Entonces, esa fue la plataforma que fue creciendo. Sí. Oye, Guille, y siempre le pregunto a mis invitados cómo fue que encontraste tú
la pasión por lo que haces? Porque realmente se ve que es algo que te apasiona y que te gusta mucho, pero ¿cómo fue que tú encontraste esa pasión? ¿Desde el principio, desde muy chiquita, sabías que te ibas a dedicar a eso? Pues no es como que de chiquita dijera, "Ay, mi sueño es Quiero ser ser contadora". contadora. La verdad es que eso no pasa, pero sí me gustaba mucho el tema de los negocios. Toda mi familia es emprendedora, comerciante, entonces en mi casa mis hermanos, los domingos en la tarde que nos reuníamos era negocios, y hay que hacer esto, y hay que hacer el otro. Entonces, el tema de los negocios siempre me gustó mucho. Entonces, en la carrera pues dije, perfecto, contabilidad, y se empataba. Entonces, lo que sí siempre quise fue mi despacho. Entonces, al final como que se fue dando, pero sí es algo que me gusta mucho. Te digo, no la parte de capturar, o sea, sino el qué hay detrás de los impuestos, o como que la vida del emprendedor es lo que más me conecta. O sea, digamos que por todo lo que te envolvía tu entorno familiar de cuestiones de emprendimiento, que tenían sus negocios, como que fuiste encontrando ese gusto o esa pasión por el querer estar ahí, y al final de cuentas como que se fue dirigiendo directamente hacia la parte contable, ¿no? O sea, vaya, hoy por hoy hago lo que más me gusta, que es conocer a emprendedores y la plática que siempre llevamos en las asesorías. Y vaya, resolvemos el tema de los impuestos y de repente me salen con un negocio que yo digo así como... ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Sabes? Todo el tiempo llegan nuevos emprendedores, chavitos de 16 años que me dicen, oye, ya tengo esto, y yo... órale, o no sé, un emprendedor a los 65 años que me dijo, ya me cansé de mi trabajo y quiero emprender y esto, y traen un megaproyecto, digo, qué padre, ¿no? Entonces eso es justamente lo que más me gusta. Perfecto, Guille. Y bueno, ya para empezar a platicar un poquito más de lo que tú sabes realmente, me gustaría que nos platicaras un poquito de entrada, ¿qué es el SAT? Y cómo es que nos podemos empezar a involucrar en todo eso sin tenerle miedo o sin abrumarnos. Ok, el SAT, en poquitas palabras, es el encargado de, oye, voy a hacer que tengas miedo para que pagues impuestos, ¿no? Muchas veces es así como que el malo del cuento, el rival que tenemos que derrotar, el enemigo que tenemos que vencer. Entonces, realmente es el encargado de recaudar impuestos. Al final, pues él está haciendo su chamba, ¿me explico? Es como un policía que dice, chin, ya me paró porque no traigo la placa o algo. Está haciendo su chamba. Entonces, realmente el SAT no es el malo del cuento. Y en el punto en el que nos da miedo es porque no conocemos. O sea, siempre al momento de emprender es como, chin, ¿cómo hago mi primer venta? ¿Cómo hago mi tienda en línea? ¿Cómo le hago para emprender? ¿Cómo le hago para buscar proveedores? Los mismos miedos que tiene un emprendedor así como en sus primeros pasos, va a llegar así una barrera que dice impuestos. Entonces, al final te da miedo porque no lo conoces, pero siempre hay una forma de decir, ok, vamos a platicarlo de una forma sencillita y se te quita el miedo. Al final el SAT aplica para todos los que generan ingresos. No importa si tienes un sueldo, no importa si tienes una empresa, un emprendimiento, recibiste una herencia, todo está involucrado en el tema de los impuestos y es algo que tienes que irte relacionando al fin y al cabo. ¿Pero por qué nos quitan impuestos? Muy buena pregunta. Y la verdad es que aquí no voy a entrar en el speech moral de decir, oye, es que los impuestos es porque se van a educación, se van a... Que al final es el fin, ¿no? Se tiene que ir a infraestructura, a hospitales, al servicio público. Ese es el fin de los impuestos. El por qué nos lo quitan es porque en teoría estamos generando ganancias. Vamos a platicar un poquito de los impuestos básicos, pero el ISR, que es algo que todo mundo debe de conocer, impuesto sobre la renta, es justamente eso, un impuesto sobre tus ganancias. Hoy por hoy ningún país viviría si no fuera por los impuestos. Hay países donde tienen una tasa de impuestos muy alta. México tiene una tasa de impuestos muy alta. El detalle es que no están bien aplicados, ¿me explico? Y yo como contadora te lo puedo confirmar 100%. Muchas veces nosotros decimos, ok, voy a pagar mis impuestos, pero ¿a dónde se van? ¿Me explico? Entonces, al final, más que un hecho moral y el que se vayan a aplicar de forma correcta, pues es algo que te toca, ¿no? Había una como referencia donde decían que pagar impuestos es como donar sangre. Al final lo haces con la esperanza de que a alguien le funcione, pero no sabes ni en qué se va a aplicar, ni quién lo va a usar. Entonces tú dices, bueno, pues ya, me toca, aquí está mi litro de sangre y tan, ¿no? Entonces, esa es la parte. Y al final, te digo, es justamente por las ganancias. Si tú estás siendo una persona activa, te toca contribuir un cachito. Justo es lo que te iba a preguntar ahorita, si había manera de que nosotros pudiéramos saber hacia dónde se van esos impuestos, ¿no?
Pero realmente creo que, o sea, sí, rescatando un poquito lo que mencionabas, pues al final de cuentas los impuestos sí son algo importante porque, pues quieras o no, es la manera en la que el gobierno, pues paga lo que tiene que pagar, ¿no? Le paga a la gente que tiene que pagar, pagan las obras que tienen que hacer, que si bien habrá, ahí podremos entrar en el debate de si lo hacen o no lo hacen de manera correcta o no, pero al final de cuentas para eso es el objetivo principal, ¿no? Y como bien dices, pues es darlo como con la intención o con el objetivo de que cumplan ellos lo que dijeron que iban a hacer, ¿no? Y yo siempre les digo que yo soy una contadora un tanto atípica, porque a mí no me gusta pagar impuestos, ¿me explico? O sea, a mí cuando me dicen, oye, te toca pagar tanto, digo, ok, está bien. Y muchas veces es, oye, si a mí me pesa, yo que soy contadora y que comprendo un alcance mayor de a qué se van mis impuestos, pues mis clientes van a decir, oye, me estás cortando un brazo, ¿me explico? Claro. O sea, yo cuando les digo, oye, tienes que pagar el 35% de tus ganancias, es como de, ay, les duele aquí, justamente, ¿no? El por qué lo tengo que pagar, pues al final no se trata de regalar tu dinero, yo considero que te toca pagar impuestos que sea lo justo necesario, ¿me explico? O sea, ni lo tienes que regalar, ni tienes que pagar de más, es paga lo justo y necesario. Yo tengo clientes de todo, hay clientes que me dicen, no quiero pagar un solo peso, y es como, bueno, a ver, vamos a hacer una buena planeación, esto y el otro, y optimizarlos. Y hay gente que me dice, ok, está bien, quiero pagar lo que me toca, y de repente me llegan unos que digo, ¿por qué estás tirando tu dinero? O sea, pues, estás pagando sí, o sea, como, ¿por qué estás haciendo eso? Entonces, justamente es llegar a ese punto óptimo donde se pague lo que tenga que ser. Ok, perfecto, Gui. Otra pregunta. Yo sé que para poder más bien pagar impuestos, te tienes que dar de alta y te tienes que registrar y todas esas cosas. Pero, ¿qué pasa si yo nunca me doy de alta o nunca me registro ante el SAT y gano mi dinero? Y esto es súper común, y más en México, que hay muchos comercios informales. Al final es encontrar el momento en el que te vas a dar de alta. Porque muchos me dicen, oye, Guille, empecé a vender galletas en mi trabajo y ya me está yendo más o menos bien. Le digo, ok, ¿cómo recibes el dinero de tus galletas? No, pues en efectivo. Y yo, ¿y cuánto es? No, pues 5,000, 10,000, 15,000 pesos al mes. Siendo honestos, difícilmente el SAT se va a dar cuenta de esos ingresos. ¿Me explico? Entonces hay muchos negocios que pueden durar años sin darse de alta, ¿no? Incluso en asesorías que llegan conmigo, que me ha tocado así de, oye, es que empecé mi tienda de joyería y estoy recibiendo 4,000, 5,000 mensuales. Digo, espera. Tranqui, o sea, te puedes esperar tantito, ¿me explico? Aplica un tanto distinto para diferentes negocios, no todos tienen esta flexibilidad, pero en los comercios tradicionales, yo a veces sí les digo, oye, espérate tantito para que encuentres el momento perfecto en el cual te puedas dar de alta, ¿no? La regla que todos los contadores dicen es peso que entra en tu cuenta, peso que tiene que ser declarado. Muchas veces yo prefiero ver la parte del que tu negocio sea negocio, ¿no? Porque ya tienes que contratar a un contador, en muchas ocasiones ya te toca pagar impuestos y es como, ok, valida mínimo 3, 6 meses que tu negocio perdure y que esto vaya a durar y que no nada más sea un proyecto de verano. Hay muchos clientes que me dicen en marzo, oye, Guille, es que quiero abrir mi tienda en línea porque quiero empezar a vender collares para perro. Ah, perfecto, hacemos toda la planeación y me dicen, perfecto, me voy a dar de alta en 3 meses. Y a los 3 meses le digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó con los collares? No, fíjate que ya no. Entonces, o sea, ¿para qué te digo date de alta? Entonces, primer punto es, valida que tu negocio sea negocio, encuentra el momento en el que te debes de dar de alta, porque al final sí es un proceso. Hay clientes que me dicen, oye, es que ya las empresas no me contratan. Justamente tenía un cliente estos días que estaba haciendo un programa para hacer podcast, justamente, y su primer cliente le pidió una factura porque era una empresa, al fin y al cabo. Entonces, él dijo, oye, es mi primer cliente, me van a pagar, no sé, 10,000 pesos, yo sé que me puedo esperar, pero mi cliente ya quiere la factura, y es un cliente importante y no lo quiero perder, es mi primer venta, date de alta, ¿me explico? O sea, va a llegar un punto en el que si tú quieres crecer, te tienes que dar de alta. Oye, ¿qué pasa si tus clientes nunca te van a pedir factura porque vendes bombones con chocolate? Va a llegar un punto en el que tener mucho dinero en efectivo también es un problema. Yo tengo clientes que me dicen, Guille, lo tengo abajo del colchón. ¿Cómo le hago para comprarme una camioneta, para comprarme un coche, para invertir en bienes raíces? Ya no puedes, ¿me explico? Son happy problems porque pues, al final eso se puede resolver, pero todo te va llevando como en ese ciclo. Creo yo que negocios que nunca se den de alta difícilmente son negocios. Claro, claro. Son negocios de una esquina y no vas a crecer. Si tu visión es realmente crecer,
necesitas darte de alta y aprender el juego de los negocios. Oye, Guille, ¿y cómo es que puedo yo saber si mi contador es bueno, o más bien cómo encuentro un buen contador y que sepa que es confiable? Te lo pregunto porque yo en algún momento tuve una contadora y la verdad es que, pues te digo, yo le tengo miedo al SAT y todas esas cosas que acabas de mencionar. Y en su momento me dijo, oh, tienes que hacer tu declaración anual y todas esas cosas medio raras que tú sabes perfectamente. Y me dijo, te toca pagar tanto, deposítame a tal, le di el dinero y 2, 3, 4, no sé cuántos meses después, de repente, oye, ¿no has hecho tu declaración anual? ¿Qué pasó? Y yo, pues ya hasta la pagué, ¿no? Y pues, ¿cómo sé cómo encontrar un buen contador? Ok, un buen contador, yo siempre digo que es aquel que te va a ayudar. O sea, el que realmente te dé un consejo sincero y que no sea nada más, oye, paga impuestos. ¿Me explico? Es buscar a alguien que te quiera ayudar, que no sea un contador escritorio de que nada más sea clic, 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 paga 1,200 pesos, ve a la caja y ya. Eso no ayuda, ¿me explico? Eso es un capturista. Al final, alguien que te genere confianza y que le entiendas. O sea, si yo me pongo aquí a decirte retenciones, impuesto trasladado, IVA acreditable, te vas a quedar así como que... Sí, no le cachas, de ¿me explico? Entonces, yo siempre que les explico es de que, mira, esto es como Spotify, esto es como esto, ¿sabes? O sea, como que intento ponerle una referencia que sí caches. Porque yo me pongo a hablar con alguien de fotografía y edición y me dice, socket, y yo... ¿sabes? Sí, entonces como claro. que igual hay muchas cosas que nosotros asumimos. Ajá. Y para mí un régimen puede ser algo muy común que yo digo, ¿quién no va a saber un régimen, no? Pero es regrésate a asumir que tu cliente no sabe nada. Entonces alguien que te genere confianza, que le entiendas, y ya que tienes eso, dices, bueno, ok, te voy a contratar. ¿Cómo te aseguras que está haciendo bien las cosas? Siempre cada mes pídele que te dé información. Una opinión de cumplimiento es algo súper importante. Este documento te dice si estás al corriente o no. Si ya tienes una contabilidad mensual o bimestral, pídele que te mande su cálculo de impuestos, que te dé un resumen de ingresos y gastos, que te diga, mira, estás pagando estos impuestos porque tienes esto ingreso, porque tuviste tal ganancia, porque tienes esto y el otro. Si no, vaya, estás pagando un capturista. Cuando alguien me contrata, yo siempre les digo, mira, un contador es un servicio mensual. O sea, considera que en tu manita aquí tengo un contador, es alguien de mi equipo que va a estar al pendiente de mi contabilidad todo el mes, no nada más en el día 17 que tengo que pagar los impuestos, ¿no? Si ya tienen un contador, aprovechen el servicio, porque el servicio es mensual, entonces todo el mes pregúntale, oye, ¿qué hago para facturar esto? Todos los días, literal, o sea, yo siempre digo, prefiero clientes que me preguntan mucho, porque si no yo asumo que ya se lo saben. Entonces prefiero que pregunten y que digan, oye, ¿cómo le facturo? Oye, me están pidiendo esto, oye, necesito esto para un trámite. ¿Cómo puedo checar mis facturas? Aprovechenlo. Si ya tienen un contador, aprovechenlo. Oye, Guille, y justamente en el tema de generar confianza, yo creo que a ti te ayudó mucho el empezar a generar contenido, ¿no? Sí, porque justamente es la forma en la que tú le dices al cliente, oye, mira, este es mi equipo, esto es lo que yo sé, este es mi expertise, estas son el tipo de cosas que yo resuelvo. Por ejemplo, los viernes en Instagram empecé a sacar historias. O sea, historias de las que yo veo en el día a día. Y digo, mira, esto le pasó a este cliente, esto fue lo que le pasó, esto fue cómo lo resolvimos, no quiero que te pase a ti. Entonces es una forma de empezar a generar confianza. Al final, muchas veces, como dices, yo puedo ir con un contador que es el contador de la familia, o un contador que me recomienden. Si en tu círculo no tienes pues esta persona que te genere confianza o no quieres ir con el contador viejito de tu papá, busca a alguien que toque los mismos temas que tú quieres abordar. O sea, por ejemplo, si yo estoy hablando de plataformas digitales y de impuestos para emprendedores, pues te da una idea de que mi expertise es emprendedores, ¿no? O que sé de lo que estoy hablando. Al final el tema de crear contenido, yo creo que a todos les sirve como una validación de sé lo que estoy haciendo y lo puedo hacer público. Si yo no supiera lo que estoy diciendo, no te puedo decir, oye, estas son las 5 estrategias para no pagar impuestos. ¿Me explico? Entonces, al final el crear contenido, además de que es educar a una audiencia, educar a alguien que no precisamente tiene el alcance de decir, oye, es que yo quiero tomar una asesoría y tal. Hoy por hoy yo tengo clientes de toda la República. Y anteriormente estamos acostumbrados de, bueno, es que si estoy en Querétaro tengo que buscar un contador de Querétaro. Hoy por hoy, en todos lados. Sí. Me gustaría, Guille, que me contestaras esta pregunta que creo que muchos mortales tienen y es, ¿qué pasa si me doy de alta y nunca hago nada?
Si ya te diste de alta, puede ser que tengas un RFC activo, incluso el banco te puede dar de alta, la escuela, la universidad, hay muchas instituciones que te pueden dar de alta y no por ello significa que tengas que pagar impuestos. Eso te iba a preguntar. Tienes que checar tu constancia de situación fiscal, que es un documento que checas en el SAT justamente para ver cómo te diste de alta, cuál es tu estatus o tu perfil en el SAT, por así decirlo. Entonces, al final siempre debes de tener un usuario, que es tu RFC, y una contraseña, que es la clave SIEC. Tú te metes a la página del SAT como si te metieras a Facebook, consultas tu perfil y ahí dice, perfecto, Guillermina González en tal régimen con estas obligaciones. Si ya te diste de alta con una obligación, tienes que estarla presentando o solventando, por así decirlo. Si a ti te toca declarar cada mes, tendrías que presentar esas declaraciones. Hay muchos casos en los que me dicen, oye, es que me di de alta y no he declarado. Perfecto, declaramos, pero no precisamente tienes que pagar impuestos. Una cosa son los impuestos y otra cosa son tus obligaciones. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si todos mis ingresos son en efectivo? Si soy Happy problem. Ajá. Por ejemplo, gente que se dedica a vender coches, gente que tiene un comercio informal. Muchas veces son happy problems que tienes que resolver, porque el tener mucho dinero abajo del colchón también es un problema. Entonces, te tienes que dar de alta y declararlo. Oye, Guille, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo sé en qué régimen me tengo que dar de alta, ¿no? Primero, ¿qué es el régimen? Porque esta palabra es súper técnica, entonces ya empezamos con las preguntas difíciles y es como, no le entiendo. Sí. Entonces, el régimen, en poquitas palabras, es el escalón en el cual nos vamos a dar de alta en el SAT. Este escalón, conforme tú vas subiendo, tienes más obligaciones o más beneficios. Al final, esto es lo que implica una simple escalerita en la cual tú vas a ir subiendo. Elegir el régimen es súper importante, porque si tú agarras y te brincas un escalón, difícilmente puedes bajar a uno más bajo, vaya. Entonces, lo importante es baby steps. Inicia con los más bajitos para que vayas creciendo. Al final tienes que identificar tu régimen, vaya, pero normalmente lo hago con 3 preguntas. Primero, ¿a quién le vas a vender? ¿Qué tipo de clientes vas a tener? ¿Cuánto vas a vender? Oye, es que yo estoy con la intención de vender coches. Entonces, vender un coche no son 5,000 pesos, ¿me explico? Oye, yo quiero vender joyería o yo quiero vender pan. Diferente. Es volumen de ventas y también es súper importante qué es lo que voy a vender. A través de qué medios voy a vender. No es lo mismo alguien que quiera lanzar una joyería con su tienda en línea o una joyería que se venda en Amazon. Súper diferente el que vende perritos, collares para perritos en el centro, en su local, porque tiene una veterinaria, al que vende por Amazon. Entonces va cambiando mucho, pero con estas 3 preguntas, ¿a quién le voy a vender? ¿Cuánto voy a vender? ¿Y qué voy a vender? Lo logras identificar. Normalmente, que mi contenido es para emprendedores, te puedo decir que hay dos escalones principales. Régimen de incorporación fiscal, que es el mejor régimen en el que se pueden dar de alta. Es súper amigable, los impuestos son súper bajitos. El primer año no pagas absolutamente nada de tus ganancias. Y el siguiente escalón, que es con un poquito más de obligaciones, es el régimen de actividad empresarial o servicios profesionales, que normalmente es para emprendedores que ya venden más de 2 millones o bien porque ya tienen un título, un contador, un arquitecto, ese tipo de profesiones. Brincas a un siguiente escalón. Pero entre estos dos empieza a ver cuál es el que te conviene y en cuál puedes entrar. Muchas me dicen, oye, es que me junté con mis 3 amigos para poner un restaurante. Vamos a crear una empresa. Y yo, tranquis, o sea, primero vivan 6 meses el negocio, hagan que arranque y después crean su empresa si consideran que es necesario, porque muchas veces no necesitas constituirla ante notario o crear todo un proceso. Claro. Puedes iniciar baby steps siendo emprendedor, ¿no? Tú no sabes si a los 3 meses te vas a agarrar del chongo con tu socio y se acabó el restaurante. Exacto. Entonces, inicien siempre con pequeños pasos. O sea, no se intenten comer el mundo del SAT tan rápido porque van a perder beneficios en la gran mayoría de casos, ¿sabes? ¿Cuáles son los principales beneficios del régimen de incorporación fiscal? Ok, estar en RIF, el favorito de todos, es que durante los primeros 12 meses en los cuales tú te das de alta, no vas a pagar absolutamente nada de tus ganancias. De igual forma, si tus clientes no te piden factura, tienes el beneficio donde no precisamente les tienes que cobrar el IVA, sino que tú pagas una tasa preferencial. En lugar de que tú a tu cliente le cobres el 16%,
puedes tener desglosado un margen de impuesto que puede ser incluso del 2%. Entonces, del 2 al 16 hay una diferencia tremenda. Enorme. Tú que estás en el tema inmobiliario, esto ayuda muchísimo, ¿me explico? Se llaman ventas a público en general. Entonces, estos dos beneficios son los principales. Al final son beneficios incluso a largo plazo. Puedes estar en este régimen hasta 10 años. Entonces, yo en asesorías con emprendedores, cuando me dicen es que voy iniciando, voy arrancando, les digo, mira, el tema de los impuestos, ya, quítatelo, no te tiene que dar miedo, bórralo de la mesa. Tu principal objetivo es cómo le hago para generar más ventas, cómo le hago para llegar a los 2 millones que son el tope que me permite estar en RIF, máximo 2 millones. Mientras no te los pases, happy problems. Tú sigue vendiendo, deposita el dinero en tu cuenta, fiscaliza ese dinero, crece, nuevamente reinvierte tus productos. Hace poquito tenía una plática con una clienta que me dijo, yo soy trabajador de Pemex y hago muchas rotaciones. Entonces, mis clientes literal son los de la oficina, pero me va muy bien porque vendo joyería. Y yo, perfecto. Me dice, el problema es que yo tengo que meter el dinero a mis cuentas bancarias para pagarle a mis proveedores que son extranjeros. Entonces, al final, espada y pared. Ya sea porque tus clientes te exigen una factura, porque necesitas pagarle a tus proveedores vía transferencia, porque te quieres comprar un coche, terminas relacionándote en temas del SAT. El RIF siempre va a ser el mejor escalón con el que puedas iniciar. Más barato que gratis, o sea, de verdad que los impuestos, ya con esto, una vez que los dominas, se te quita el miedo, así, en automático, porque ya les dices gratis. Claro. Entonces, al final este régimen, yo les digo que es como la versión gratis de Spotify, donde durante 12 meses no vas a pagar nada y ya después adquieres el paquete que tú consideres. Entonces es una excelente etapa en la que tú puedes ir aprendiendo. Es como las llantitas entrenadoras del SAT. Dense de alta en RIF y funciona de maravilla. De igual forma, este régimen tiene ciertas facilidades administrativas, son declaraciones bimestrales, llevar tu contabilidad es súper sencillito, entonces puedes llevártelo bastante relax. Ahorita platicabas de cuando te pregunté lo de los régimen que son varios como escalones, ¿no? Mi pregunta aquí es si dependiendo del escalón va incrementando el número de impuestos o va variando o cómo. Ok, muy buena pregunta. Los impuestos son los mismos. De ISR es del 1.92 hasta el 35%. Este impuesto lo paga alguien que reciba un sueldo, un emprendedor o alguien que ya esté facturando más de 2 millones o un profesionista. Del 1.92 al 35%. ¿Cuál es la diferencia? Que tú puedes incorporar ciertas facturas o ciertos gastos dependiendo de tu régimen. Y de igual forma, por ejemplo, en RIF, tú sigues pagando el mismo 35%, pero tienes un subsidio donde se vuelve gratis. No quiere decir que no se generen impuestos, sí se generan, pero el SAT justamente te da este descuento, pero los impuestos son los mismos. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo, ¿no? Soy asesor, pero también tengo una agencia de viajes o una persona que, por ejemplo, es godín, trabaja en una empresa, es asalariado, pero al mismo tiempo en sus tardes libres emprendió con algo? Al final hay regímenes que son compatibles. Por ejemplo, tú puedes ser godín y emprendedor. Tú puedes ser godín y rentar una casa, puedes ser emprendedor y estar rentando una bodega. O sea, hay unos que son compatibles. O sea, te puedes dar, digamos, de alta en dos exacto, al mismo tiempo. Exacto, o sea, puedes tener incluso 3, 4. Porque puedes vender aquí, puedes vender allá y además puedes tener diferentes actividades. O sea, una persona puede tener una frutería, un restaurante, una papelería, rentar una casa y además tener, no sé, venta de joyería. Cualquier cosa se puede ir empatando. Actividades puedes tener muchísimas. Hay ciertas que son un poquito delicadas, por ejemplo, el tema inmobiliario, los que son comisionistas, agentes de seguros, son un tanto delicados. Pero tu cara de ¡ay, Dios! No. Pero al final puedes tener muchas actividades y también puedes optar por más de un régimen. O sea, no hay tema. Aquí es súper importante. Si tu negocio ya se está ampliando, busca la asesoría de un contador. No se esperen a ya tener el problema. Muchas veces es más barato esa asesoría inicial y decir, ok, perfecto, era lo que necesitaba, ya sea que me tengan que esperar un poquito más, ya sea que me dé de alta de esta forma, pero siempre buscar la asesoría previa. A mí, yo es algo que recomiendo mucho porque historias de terror hay demasiadas, entonces con esa asesoría se pueden ahorrar bastante. Justo es lo que te iba a preguntar ahorita, ¿qué es lo que tú recomiendas? Que
una persona contrate a un contador o que haga su contabilidad pues solito. Ok, y no es comercial, vamos a decir la realidad, ¿no? Porque realmente yo me enfoco en no precisamente quiero que me contrates, ¿me explico? No siempre me necesitas. Hay ciertos regímenes, hay ciertas actividades, incluso el tema de la declaración anual, que es algo súper común para todos los que reciben sueldos. No siempre necesitas un contador, pero depende. Si vas iniciando, tienes tiempo, te gusta aprender de YouTube, eres súper autodidacta, échate todos los tutoriales del SAT y de todos los contadores y seguramente vas a poder resolver más de una cosa, ¿no? Oye, es que mi negocio ya está creciendo y ya no tengo tiempo y ya estoy atrasado en declaraciones, o la verdad es que no le entendí, me están pidiendo facturas y no sé cómo se hace. Quítate ese problema, ¿me explico? O sea, al final te puedes echar 2 semanas viendo tutoriales para resolver cómo se hace una factura y puede que esté mal. ¿Me explico? Entonces, sí puedes hacer las cosas en un inicio tú, de tal forma que si tu presupuesto no te lo ajusta, aprende. Pero si ya no tienes el tiempo, no te gusta aprenderlo, te aburre el tema de los impuestos, porque no crean que todo es así como que tan amigable en internet. Claro. No, o sea, es aburrido, la verdad. Entonces, al final, si tú consideras que esta curva de aprendizaje te la puedes ahorrar, perfecto. Muchas veces dicen, no, pues es que un Uber no necesita contador. Sí, en algunos casos no. O, es que yo tengo un pequeño negocio y yo lo puedo hacer. Perfecto, ¿me explico? Pero si te quieres quedar en ese lapso, está bien, ¿me explico? Un Uber, si le va a dedicar 8 horas de estudio para saber cómo hacer sus impuestos, lo gana más haciendo viajes, ¿me explico? Claro. Y es el caso chiquito de un Uber. Lo mismo tú, o sea, yo tengo, no sé, un psicólogo, un nutriólogo. Me dice, oye, es que me echo 2 horas aprendiendo en internet. Yo, pues sí, pero 2 horas de consulta se pagan solitos los honorarios del contador. Entonces, mejor dedíquense a hacer lo que les genera más dinero y enfóquense en eso en lugar de andar aprendiendo 1000 maravillas, porque como emprendedor tienes que aprender a hacer marketing, administración, y todavía súmale cómo hago mi contabilidad, cómo tengo que hacer facturas, o sea, quítense de andar aprendiendo tantas maravillas. Oye, Guille, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, recibo todos mis ingresos en efectivo? Ok, al final el SAT no tiene el alcance para decir, ¿cuánto traes en la cartera? Entonces difícilmente el efectivo se puede rastrear. Happy Problems es porque yo les digo que son negocios de buena fe. Porque tú decides cuánto meter al banco y cuánto no, cuánto declarar o cuánto quieres que el SAT se entere. Al final son happy problems porque tú no puedes ir a comprar una camioneta y agarrar el dinero del colchón y decirle, hey, aquí está mi dinero para que me des mi nueva pick-up. No lo puedes hacer. Entonces va a llegar un punto en el que si tú quieres crecer en bienes raíces, en tu patrimonio, no lo vas a poder hacer. El régimen de incorporación fiscal, el RIF que hablábamos hace ratito, es buenísimo. Tú puedes meter hasta 2 millones de pesos en tu cuenta y no pagar impuestos el primer año. De ISR IVA te ahorras como 700,000 pesos de impuestos. Me explico, en lugar de que tú metas ese dinero a la empresa, tú lo puedes meter en un RIF y es totalmente legal, con el beneficio al 100%, declarando los 2 millones de pesos y no tendrías que pagar impuestos por ello. Al final lo puedes mantener en el colchón el tiempo que te dé para darlo en el colchón, mientras no te coma la inflación, ¿no? Porque hasta para meterlos en CETES, tienes que pasarlo a través de una cuenta bancaria. Entonces, parte de. Justo es lo que te iba a preguntar también. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy dado de alta y decido meter, o sea, soy asalariado y de repente vendí, no sé, un coche o vendí cualquier cosa y recibo ese efectivo y decido meter ese dinero sin declararlo? ¿Qué pasa si no declaro el dinero que ingresa? El SAT es como un papá regañón. Lo que quiere es que le pidas permiso, que le avises. Él te va a dejar ir a la fiesta y te va a dar permiso hasta muy tarde, pero quiere que le avises. ¿Me explico? Entonces, si tú vendiste una casa, le tienes que avisar. Si vendiste un coche, avísale. Oye, ¿por qué estás recibiendo 700,000 pesos en efectivo en tu cuenta? El SAT, arriba de 15,000 pesos, va a decir, esto es lavado de dinero. Y te va a bloquear, ¿me explico? Te va a ir a buscar. No es lo mismo un emprendedor que está recibiendo 5,000, 10,000, 12,000 pesos en su cuenta de vez en cuando. Imagínate que es como un timbre, que le están haciendo, oye SAT, aquí estoy en mi banco. Si de repente tú estás metiendo 300,000 mensuales a tu cuenta, pues ya no es un timbre, es toda una alerta sísmica donde dice el SAT, ¿dónde te encuentro? Entonces, el tema del efectivo sí es muy delicado justamente por un tema de lavado de dinero. De ahí en fuera, mientras lo declares, no hay tema. ¿Y si te lo transfieren?
Cuando son transferencias no se considera lavado de dinero porque no está en efectivo, pero no quiere decir que no haya problema. Si tú recibes una transferencia de 700,000 pesos, tienes que indicar de qué fue esa transferencia. Porque vendiste un coche, porque te lo prestaron, porque te lo regaló tu mamá. De preferible siempre en transferencia, pero no por eso quiere decir que no tengas que pagar impuestos. Al final las declaraciones se tienen que presentar de una u otra forma. ¿Y qué pasa si vendo mi Xbox? Justamente era una historia que hablábamos detrás de cámara, porque hablando de miedo al SAT, una vez llegó conmigo un chavito, o sea, literal, súper chavito. Yo creo que ni RFC tenía. Estaba súper espantado porque me dijo, Guille, pero es que recibí dinero en mi cuenta bancaria y no sé qué onda con el SAT. Y yo, ok, cuéntame qué pasó, ¿no? Me dijo, es que vendí mi Xbox. Entonces, o sea, yo así como que aguantándome la risa y decir, no, oye, tranquilo, de esto no tienes que pagar impuestos, ¿no? Entonces, justamente a lo que vamos es, no le tengas miedo al SAT, conoce a qué estás obligado, bajo qué márgenes donde tú tienes que declarar, qué es lo que tienes que informar, cuántos impuestos son los que tienes que pagar y no vas a tener inconveniente. Justamente quería que nos platicaras esa historia porque la verdad estaba bastante graciosa. Ya para terminar, Guille, me gustaría que le pudieras dar 3 tips a los simples mortales emprendedores que van empezando, que quieren empezar, para que le vayan perdiendo el miedo al SAT. Ok, el primero, busca tu RFC, seguramente lo tienes por ahí en algún punto. Si no lo has generado, genéralo. Tener tu RFC no pasa nada, es como ir a hacer un trámite de INE. Si tienes tu RFC, genera una contraseña. El que tú tengas estos 2 datos te va a dar acceso a todo el tema del SAT. Ya que los tengas, checa siempre tu constancia de situación fiscal. Una vez al año, cada que vayas a cambiar de trabajo, cada que vayas a recibir otro ingreso, checa tu constancia para que veas en qué régimen estás y qué obligaciones tienes. Si al final tú te diste de alta en algún régimen y quieres saber que estás bien con el SAT, checa tu opinión de cumplimiento. Es igual, otro documento que puedes consultar súper fácil. Y esta opinión es un check, un visto bueno del SAT donde te dice, ok, todas tus obligaciones están cubiertas o sabes que me debes tal aviso. Eso sería como que en la parte general de ir como que acercándote en temas del SAT. Ni siquiera le tengan... Hay gente que le tiene miedo hasta entrar a la página del SAT, que dice, ay, no, es que me van a rastrear porque ya tienen mi RFC y contraseña. No, eso no pasa. De igual forma, si van a hacer negocios, piensen en que su negocio es grande. ¿Me explico? O sea, no te detengas por el miedo a los impuestos, o sea, que no sea un freno. Busca la asesoría, busca en internet, busca un video, pero siempre ve aprendiendo para que tu negocio no se frene por el tema de los impuestos. Y la última sería que si van a usar efectivo, aprendan a usar efectivo. Porque como decíamos hace ratito, bueno, oye, ¿qué pasa si deposito 500,000 pesos en mi cuenta? ¿Qué pasa si tengo mucho efectivo? Entonces, si van a hacer negocios importantes, conozcan las reglas del juego. No les digo, oigan, tienen que declarar todo y tienen que pagar muchísimos impuestos. No precisamente, pero conozcan las reglas del juego. Perfecto, Guille. Pues muchísimas gracias por toda la información que nos proporcionaste. La verdad es que se puso bastante buena la plática. Me enseñaste muchas cosas. Sí, yo estaba picadísimo porque realmente es información bastante valiosa. De verdad, muchas gracias por todo lo que nos acabas de proporcionar. Yo creo que es información bastante valiosa. Me gustaría, Guille, ya para terminar, que nos platicaras un poquito en dónde te podemos encontrar o seguir, tus asesorías, etcétera. Ok, yo me encuentro en la ciudad de Querétaro, pero hoy por hoy la contabilidad se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Yo puedo tener un cliente en el extranjero y si tiene operaciones en México, yo te puedo ayudar sin ningún inconveniente. En redes sociales estoy como guille.gual, en TikTok, en Instagram. Goal Contadores en la página de Facebook. Próximamente abriremos nuestro canal de YouTube, ya les contaré de eso. Y para todo el tema de asesorías las pueden agendar directamente a través de nuestra cuenta de Instagram. Si nos mandan un DM, ahí, oye, ocupo una asesoría, tengo este problema, tengo tal detalle. Si nos ponen, oye, estuve en el podcast para mortales, pónganmelo en el chat y con gusto les ayudamos. Súper, pues muchísimas gracias, Guille, y muchísimas gracias a todos los mortales por habernos escuchado en este podcast. Creo que fue información bastante valiosa. Les recuerdo un poquito la dinámica de este podcast. Básicamente es un podcast para simples mortales como tú y yo, que muchas veces no tenemos la menor idea de lo que estamos haciendo con nuestra vida. Hay muchísimas cosas que no sabemos y que no entendemos, como por ejemplo el tema de los impuestos en este caso, y lo que busco es apoyarme de expertos
en cada uno de esos temas para que nos puedan ir guiando y abriendo los ojos para que tengamos un poquito más claro hacia dónde nos queremos dirigir o qué es lo que queremos hacer. Les recuerdo mis redes sociales. Me pueden encontrar en todas como trevino.mx. Si quieren tocar algún tema en específico, por favor, mándenme un mensaje a cualquiera de esas redes sociales. Si quieren que invite a alguien o creen que nos puede aportar algo, con todo gusto también lo pueden hacer. Y pues sería todo por el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias, Guille, y nos estamos viendo en el próximo episodio. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias por escucharme. No te pierdas el próximo capítulo de este podcast para simples mortales. Soy César Treviño y nos estaremos escuchando muy pronto. Adiós.